Continuamos en Dialogando hoy lunes 6 de octubre, mientras vemos en las pantallas que tenemos aquí en estudio de Radio Sudamericana los distintos canales porteños cubriendo, ¿no?, informando este acto en Villa Crespo, en el Movistar Arena, del presidente Javier Milei, el show que va a brindar en la presentación de su libro, también actuando con su banda, en un fuerte despliegue de efectivos de fuerzas de seguridad federales. Dejamos de lado por unos minutos este tema y nos metemos en la agenda local para dar continuidad a un tema abordado el viernes de la semana pasada. Es una causa judicial que el viernes de la semana pasada el Tribunal Oral Penal número 1 de Corrientes declaró penalmente responsable a Héctor Daniel. Lo declaró penalmente responsable del delito de violencia sexual con acceso carnal cometido contra una mujer con una condición de discapacidad auditiva y en el habla, que además no sabe expresarse a través de la lengua de señas, tampoco leer y escribir. El querellante gratuito, el doctor Conrado Rudy Pérez, que lo entrevistamos el día viernes de la semana pasada, marcó el fallo del Tribunal Oral Penal número 1 como un fallo bisagra y que marcará jurisprudencia en la justicia correntina, porque sobre todo, implica el acceso a la justicia legal a esta mujer con una condición de discapacidad, el acceso a la justicia. Lo tenemos nuevamente en comunicación con Rudy Pérez, querellante gratuito en esta causa, miembro, integra el equipo de la asesoría jurídico-penal gratuita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Corrientes. Doctor Rudy Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola Liliana, buenas noches y a toda tu hermosa audiencia. Bueno, el viernes usted ya, además de explicarnos, informar sobre esta causa, adelantó que en la jornada de hoy, 6 de octubre, se iba a realizar la audiencia en donde se conocería qué condena, qué pena atribuyó el Tribunal Oral Penal número 1 al imputado Héctor Daniel Ríos. Efectivamente, ¿se realizó hoy la audiencia, doctor Rudy Pérez? Así es, Liliana, muy temprano en el día de hoy se reanudó el juicio, donde pudo realizarse, digamos, la última etapa del juicio oral y público, que es la etapa de la pena, donde las partes nuevamente tenemos la oportunidad de hacer unos alegatos de cierre, digamos, para fundamentar, ¿no es cierto?, el pedido concreto de determinada cantidad de años, digamos, de prisión, y en caso de la defensa, obviamente, va por los mínimos y nosotros de la Fiscalía y de la querella generalmente nos vamos acercando a los máximos. En este caso, bueno, el fiscal se conectó en forma virtual desde Santa Rosa y, bueno, fundamentó muy bien su postura y pidió la pena de 12 años de prisión, lo cual coincidió bastante con el análisis previo que yo venía haciendo, así que también, digamos, con los debidos fundamentos, lo acompañé, digamos, me pareció bastante justo lo que había pedido por esos 12 años, y el tribunal lo terminó condenando a 9 años de prisión efectiva y a su vez rechazó el pedido de prisión domiciliaria que había solicitado la defensa y confirmó la prisión preventiva que se venía materializando, digamos. Entonces, usted como querellante y la Fiscalía coincidieron en los años que solicitaron, 12 años de prisión. Exactamente. Y el tribunal definió por 9 años. 9 años.
exactamente. cuál es la pena que establece el Código Penal para este delito? La escala que prevé el Código Penal para este delito es de 6 a 15 años de prisión. Es el artículo 119, tercer párrafo del Código Penal. Bueno, ¿usted va a apelar esta decisión del tribunal o está conforme, doctor? La cantidad de años efectivamente la cantidad de años de prisión, una vez que ya está definido el delito y los hechos, el tribunal de juicio es soberano, digamos, en cuanto a determinar la cantidad de años, digamos. Sería, digamos, por supuesto que toda resolución es apelable, pero no tendríamos absolutamente chance de revertir. Sí, por ejemplo, por supuesto que siempre se puede apelar en casación cuando uno apela todo el fallo, ¿no es cierto? Apela porque, bueno, no se corresponden los hechos que fueron tenidos por acreditado, o la calificación legal y más el quantum de la pena, pero apelar solamente, digamos, el quantum de la pena en la práctica no tiene prácticamente chance, porque se entiende que el tribunal de juicio, que es el que tuvo por acreditado los hechos y la calificación legal, tiene, digamos, la soberanía como para definir. Bien, ¿y cuándo esta condena queda firme? ¿Cómo? Disculpame, Liliana, no te entendí. ¿Cuándo queda firme esta condena? Bueno, ahora pasamos para la semana que viene. Van a estar, digamos, los fundamentos completos de la sentencia, digamos, que va a ser debidamente notificada a las partes. A partir de ahí nos va a empezar a correr los términos para el recurso de casación. Lo más probable es que la defensa del imputado interponga, porque claro, es lo que pasa en la mayoría de los casos. Bueno, después luego el Superior Tribunal es el órgano superior, digamos, de nuestra provincia que decide respecto a ese recurso, y en la mayoría de los casos es ya el último fallo que podemos obtener, digamos, en la parte penal, porque lo último ya sería la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero para ello federal, como claramente para plantearla, que en la mayoría de los casos no está visible, digamos. Entiendo. Así que una vez que el Superior Tribunal confirme, digamos, la condena, ahí sí va a pasar, digamos, a cumplirse formalmente el cumplimiento de la pena. Bueno, en este caso no va a haber tanta diferencia, digamos, dado que el imputado en este momento se haya privado de libertad cumpliendo una prisión preventiva. ¿Cuáles fueron los argumentos de la defensa para solicitar la prisión domiciliaria? Mira, uno de los argumentos centrales que generalmente usan las defensas en estas instancias es que una vez que ya existe, digamos, una condena dictada, ya no estaría latente, digamos, el riesgo procesal de que el imputado manipular el proceso o ocultar o manipular alguna prueba. Es un argumento bastante lógico y acertado, digamos, en el sentido de que estaba bien planteado por la defensa. Claro, el tribunal entendió que no cambiaron los motivos por los cuales, oportunamente, la jueza de garantías de Santa Rosa, la doctora Derkach, le había impuesto, digamos, la prisión preventiva. Entonces, lo que ocurrió hoy en la audiencia es que el Tribunal Oral Penal número 1 estableció una condena de 9 años para Héctor Daniel Ríos por el delito de violencia sexual con acceso carnal cometido contra una mujer con una condición de discapacidad. Además rechazó el pedido de prisión domiciliaria, firmó la prisión preventiva, es decir, que Héctor Daniel Ríos continúa privado de libertad. Exactamente. Bueno. Déjame unos minutos, Liliana, para reiterar
algo que me parece muy importante, que vos también lo resaltaste el viernes pasado, y decíamos que va a ser un caso bisagra, un caso que va a quedar como un antecedente muy importante, porque lo que ocurrió es que una persona con diversas limitaciones para contar, digamos, el hecho delictivo del que fue víctima, aplicándose, digamos, toda la normativa internacional de derechos humanos, como puntualmente la Convención de las Personas con Discapacidad, pudo hacerse, digamos, pudieron hacerse los ajustes razonables del procedimiento. Ellos colaboraron todos los operadores del sistema judicial, digamos, desde la jueza de garantía, el fiscal, la psicóloga interviniente, la perito interviniente. Es decir, pudimos ayudarla a la víctima a poder contar, ¿no es cierto?, de la mejor forma posible lo vivenciado, y la pudimos entender, y se pudo entender perfectamente cómo quedó acreditado, digamos, que lo que contó no solamente que se entendió, sino que también fue corroborado por otros medios de prueba. Digamos, creo que lo importante es eso, que una mujer víctima rápidamente pudo tener el acompañamiento de la sociedad. Creo que en estos momentos de desamparo, digamos, estos momentos de individualismo, de autoritarismo, creo que es resaltable, digamos, que sea corriente una víctima que necesita ayuda para acceder a la justicia, pueda recibir concretamente esa ayuda, que tenga un lugar donde la puedan ayudar, acompañar y representar en el juicio, en todas las audiencias, hasta el final. Y por supuesto que la representación va a seguir porque la causa sigue, naturalmente. ¿Está siendo asistida emocionalmente? ¿Cómo está la víctima? Esa parte, digamos, en algún momento, si vos querrías conectarte con la hermana de la víctima y con la víctima y charlar un poco con ellas, no quiero yo ser, digamos, un portavoz de todas las vivencias de ella. Lo que me compete a mí es la parte jurídica, por eso eximime Entiendo. de muchas situaciones, digamos, que me parece mucho más lógico y responda que ella sea la que se pueda manifestar, digamos, por sí, la hermana, ¿no? Porque la víctima está imposibilitada. Con la hermana, digamos, con la asistencia de la hermana, que es uno de los derechos que le consagra la Convención de las Personas con Discapacidad, ¿no es cierto?, que puedan ser asistidas por una persona de su estricta confianza. Seguramente ella se va a poder manifestar de la forma que corresponde, digamos, y poder contestar todas las preguntas que vos tengas. Muy bien, intentaremos comunicarnos con la hermana de la víctima para que nos informe cómo se encuentra la víctima, ¿no? Emocionalmente, y cómo continúa su vida después de haber atravesado semejante aberración, ese ataque sexual del que fue víctima precisamente. Doctor Rudy Pérez, ¿algo más que pueda agregar? Por supuesto. El día de hoy, bueno, yo automáticamente les notifiqué, ¿no es cierto?, de esta última sentencia condenatoria específica, y ellas me manifestaron su agradecimiento, ¿no?, que las pudimos acompañar en todo este proceso. Creo que es un capítulo que se cierra. Creo que es muy importante la función reparatoria que tiene la sentencia, la condena, digamos, porque digamos que la víctima siente que su reclamo fue escuchado, que su versión fue creída, y que el imputado de un hecho tan grave, digamos, recibió una condena acorde, digamos, a la gravedad del hecho cometido. Todo eso es muy importante.
por supuesto, principalmente para la víctima, porque tiene un efecto reparatorio, y también en general creo que es muy importante para toda la sociedad saber perfectamente de que la violencia, el ejercicio de la violencia sexual, digamos, tiene una pena grave, concreta, y que en todos los casos se hace justicia, por lo menos en la mayoría de los casos, digamos, se hace justicia y el imputado recibe su pena de prisión de cumplimiento efectivo. Muy bien. Doctor Conrado Rudy Pérez, de la Asesoría Jurídico Penal Gratuita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a vos, Liliana. Un abrazo. Que tenga usted buenas noches. 9 años, entonces, es la condena que decidió el Tribunal Oral Penal número 1 de Corrientes, que está compuesto presidido por María Mercedes Leconte e integrado por Ana del Carmen Figueredo y Darío Ortiz. Primeramente, lo declararon penalmente responsable a Héctor Daniel Ríos por el delito de violencia sexual con acceso carnal cometido contra una mujer con una condición de discapacidad auditiva y en el habla, pero además no sabiendo expresarse a través de la lengua de señas y tampoco sin saber leer ni escribir. El hecho ocurrió en enero de este año en el paraje El Caimán, en el departamento de San Miguel, cuando la víctima denunció el ataque, solicitó la asistencia del Centro de Atención Integral de Violencia de Género, que es un organismo que depende también del Ministerio de Justicia y Derechos de Corrientes. A partir de allí, el doctor Rudy Pérez, como integrante del equipo de la Asesoría Jurídico Penal de este mismo Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, asume su representación y se presenta como querellante gratuito, porque el servicio que brindan estos organismos es un servicio gratuito. A partir de allí, entonces, se constituye como su representante, se presenta como querellante, y en febrero de este año, casi un mes después de sucedido el hecho, se inicia la causa judicial. ¿Por qué decimos que este fallo de la justicia correntina es un fallo bisagra y que marcará un antecedente, marcará una jurisprudencia? Porque garantizó el acceso a la justicia de una persona con discapacidad, en este caso que por su condición de no poder escuchar, de no poder hablar, y que esto no fue un impedimento en la causa judicial. ¿Por qué? Porque el sistema judicial adaptó justamente el proceso para la víctima, que su condición de discapacidad no fuera un obstáculo para garantizarle el acceso a la justicia. El sistema se adaptó a la víctima. La víctima pudo expresarse a través del lenguaje corporal y también de sonidos guturales, pudo expresarse y darse a entender, y también en la cámara Gesell que se le practicó, fue acompañada por su hermana, una persona de confianza, y en la evaluación psicológica realizada también por psicólogos, acá tenía el nombre de la psicóloga que la asistió, la licenciada Cintia Gisela González Sequeira, del Cuerpo de Psicología Forense del Poder Judicial,
ante esta condición de discapacidad auditiva, del habla, de no saber leer ni escribir, de no manejar la lengua de señas, la víctima, bueno, la psicóloga, en este caso Cintia Gisela González Sequeira, se valió dentro del protocolo que tienen los psicólogos forenses para estos estudios justamente que se le practica a la víctima, se valió de los recursos dentro del protocolo, utilizando imágenes para que también respondiendo. Se adaptó el sistema para garantizar el acceso a la justicia a la víctima. Y en la entrevista que realizamos al doctor Rudy Pérez el viernes de la semana pasada, él también resaltó la colaboración de profesionales como de la profesora de Educación Especial para Sordos e Hipoacúsicos, Analía Montenegro, y el profesor de Lengua de Señas, Alejandro González, que fueron requeridos por la jueza que actuó en la causa como apoyo también para saber entenderla a la víctima, lo que manifestaba precisamente en su testimonio de el hecho de lo que fue. Se adaptó el sistema judicial a la víctima y a su condición, y se utilizaron todas las herramientas posibles dentro del proceso y del sistema de justicia para apoyar, para contener y para interpretar también lo que el hecho del que la víctima había sido sometida en un acto de violencia sexual ejercido contra su voluntad, lógicamente, por esta persona, Héctor Daniel Ríos, que hoy fue condenado a 9 años de prisión efectiva. Y el tribunal, además, rechazó el pedido de la defensa de prisión domiciliaria y confirmó su prisión preventiva. Y además, subrayo también, ¿no? Porque como dijo el doctor Rudy Pérez, en tiempos en que el sector de la discapacidad está siendo tan vulnerado por políticas del gobierno nacional, en este caso, en la provincia de Corrientes, no solamente el Poder Judicial que adaptó el sistema de justicia para contener a la víctima y para garantizarle el acceso a la justicia, sino que también organismos estatales que están bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como es la Asesoría Jurídico-Penal Gratuita y como es también este organismo de asistencia a las víctimas, también cumplieron con su rol, también cumplieron con su deber. Y esto es el deber ser, pero hoy los estamos subrayando por esto que decíamos, en una coyuntura que estamos viviendo a nivel nacional de una política de ajuste y de una crueldad absoluta en contra del sector de la discapacidad.